Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 15 de marzo en esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa María en sábado. Y pues de manera especial también recordamos a San Clemente María Hofbauer y recordamos a Santa Luisa de Marillac, religiosa. El encuentro de Luisa de Marillac con Vicente de Paúl o de Paoli a fines del año 1624 determinó un cambio revolucionario en el ejercicio de la caridad y en la vida religiosa. San Vicente les repetía a las hijas de la caridad, de las que Santa Luisa de Marillac fue cofundadora: ustedes tienen por monasterio solo las casas de los enfermos, por celda una pieza en arriendo, por capilla la iglesia parroquial, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia, por reja el temor de Dios, por velo la santa modestia. Son palabras que más que cualquier perfil biográfico describen la vida de la santa, humilde, inteligente y hábil colaboradora del gran santo de la caridad. Solo Dios sabe cuánta fuerza de ánimo ella tiene, dijo San Vicente, comentando su actividad infatigable, a pesar de su poca salud y de sus muchas tribulaciones. Era hija ilegítima de Luis de Marillac, señor de Ferrieres y consejero en el Parlamento, y tuvo una infancia acomodada, pero después que murió su padre en el año 1604, a la edad de 14 años, Luisa fue retirada del colegio real y confiada a una señorita pobre, probablemente su madre, que la puso a trabajar. En este periodo, Luisa conoció su origen y eso la hizo sufrir mucho. Fue entonces cuando también maduró su propósito de hacerse religiosa, pero los familiares se opusieron y Luisa tuvo que casarse con el escudero y secretario de María de Medici, Antonio Legras, el 5 de febrero de 1613. El 19 de octubre de ese año nació su hijo Miguel. La larga enfermedad del esposo y las grandes dificultades económicas turbaron desde el comienzo la armonía familiar, hasta el punto de que Luisa pensó en la separación. Los frecuentes coloquios con San Francisco de Sales, a quien encontró por primera vez en París en 1618, la ayudaron a superar este difícil momento. Después, Vicente de Paúl la asoció a la proyectada fundación del Instituto de las Hijas de la Caridad. Poco después, muerto el esposo, en diciembre de 1625, y cuando el hijo Miguel había entrado al seminario, Luisa pudo recibir en su casa a las primeras jóvenes que deseaban dedicarse al servicio de los pobres, en colaboración con las Damas de la Caridad. Era el primer núcleo de la nueva revolucionaria congregación. Permaneció sobre el surco hasta el último momento. Murió el 15 de marzo de 1660, pocos meses antes del padre de los pobres, de quien aprendió la sencillez de la vida interior y el espíritu práctico, en sintonía con el santo fundador, según el cual la santidad es más auténtica cuanto más escondida. Luisa de Marillac tuvo los honores de los altares solo el 11 de marzo de 1934. En 1960, el Papa Juan XXIII la declaró patrona de los asistentes sociales. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Luisa de Marillac, religiosa. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien,
En el tiempo de Cuaresma, nosotros aprendemos a renunciar, aprendemos a escuchar la voz de Dios, y es tan importante hacerlo a través de la oración, de la escucha atenta y práctica de la palabra, de la Santa Eucaristía y los sacramentos, y por supuesto de las obras de misericordia. Muy importante darnos cuenta que el Señor nos invita a la conversión en este tiempo. Y por eso veamos nuestra realidad de vida y aquello en lo cual debamos poner atención para tener un cambio radical, un cambio auténtico, y que el modelo de vida y el modelo de seguimiento sea el mismo Cristo Jesús nuestro Señor. Así es. Por eso, hoy le pedimos al Señor que nos ayude a guardar sus leyes y decretos, como lo dice la primera lectura tomada del Deuteronomio capítulo 26, 16. Sí, para que el Señor nos escuche y que nosotros seamos pueblo de su propiedad. Hoy también vale la pena escuchar a San Mateo en el capítulo 5. ¿Han oído ustedes que se dijo? Jesús cita a los antiguos, cita al Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Qué dice Jesús? Jesús cambia el paradigma, cambia no solamente el sentido de aquella oración, sino más bien cambia la forma de actuar. Y dice, yo les digo, amen a sus enemigos. Si anteriormente se dijo, odia a tu enemigo, hoy Jesús dice, amen a sus enemigos. Si alguien te hace bien, si alguien te hace el mal, tú debes hacerle el bien. Hazle el bien a aquellos que te odian. Ruega por los que te persiguen y calumnian. Qué difícil lo que Jesús nos pide. Si viniera alguna persona a involucrarse en el cristianismo, de seguro diría, no, esta doctrina es muy dura, es muy difícil. Claro, porque nos pide aquello que humanamente normalmente no hacemos. Dime, ¿quién ama a su enemigo? Dime, ¿quién devuelve una cosa buena si le hacen algo malo? Dime, ¿qué persona realmente ora y se ofrece por los que los persiguen y calumnian? Es difícil porque en el mundo esto es una contradicción, o pareciera una contradicción. No para el Señor, no para Jesús y no para los cristianos. Hermano, hermana, que estás escuchando este audio, no seamos hipócritas. El Señor nos invita a que realmente pongamos en práctica esta palabra y no que sigamos odiando al enemigo. Y no que sigamos persiguiendo a aquel que me calumnia, y no que sigamos criticando porque he escuchado que alguien habla mal de mí. No te defiendas, para eso tenemos al Señor. El Señor nos defenderá. No tienes necesidad de opinar nada ni de decir nada cuando alguien te calumnie, te critique, te señale o diga cosas impropias tuyas. No te preocupes, no tengas miedo. El Señor es nuestro defensor y nuestro guía. Él lo ha prometido. Por eso, hoy nos invita a escuchar su palabra y a tener un cambio, pero que sea un cambio auténtico de vida, un cambio desde el amor a Dios, el amor a nosotros, el amor al prójimo. Por eso Jesús, el Señor, sigue siendo justo, sigue enviando el sol sobre buenos y malos y la lluvia sobre justos e injustos. Y por eso, hoy nos hace al final una interrogante. ¿Qué recompensa merecen si solo aman a los que los aman? Ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque es algo recíproco. Pero si amas a tu enemigo, si amas a aquel que te calumnia, si amas al que te persigue, si amas al que le caes mal, definitivamente la recompensa será grande. Y además, vamos a mostrarle a los demás, si quieres realmente que los demás se descompongan, que los demás vean como incomprensiva la situación, pues actuemos de manera distinta a como ellos actúan. Si alguien actúa con violencia, tú actúa con paz. Si alguien actúa con maldad, tú actúa con bondad. Si alguien actúa con mentira, nosotros actuemos con la verdad. Si alguien actúa pues tratando de hacernos daño, actuemos con perdón y con misericordia. Esa es la clave del amor de Dios. ¿Acaso Jesús no fue llevado al suplicio? ¿No lo torturaron con aquellos azotes, con aquella corona de espinas, con aquellos clavos en la cruz? Y a pesar de eso dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús fue el primero en darnos el ejemplo del perdón. Hoy aprendamos a perdonar y que sea nuestra consigna durante toda esta jornada. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.